Continuamos en esta edición de Business Connection y ahora vamos con el análisis en esta apertura del mercado. Eduardo Bicho, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, ¿cómo estás viendo esta apertura de la bolsa europea en el que el rojo barre los principales índices? Así es, como bien comentas, parece que el tono predominante de momento es el rojo. Vemos como además las estructuras técnicas que se pueden apreciar en algunos de los principales índices europeos son bastante similares. Vemos aquí en el caso del IBEX 35 cómo está inmerso en este rango lateral con una parte alta o resistencia en la zona de los 11.180 puntos y una parte baja en los 10.850. Podemos ver cómo el CAC 40 presenta un escenario bastante similar, también está inmerso en este rango lateral y con mucha cautela porque creo que los datos macroeconómicos que vamos conociendo poco a poco y esa incertidumbre que reina actualmente en Europa pues podría provocar que antes o después se perforen zonas de soporte y eso sin duda podría dar lugar a una corrección tanto de corto como de medio plazo. De momento se mantienen niveles de soporte, vamos a esperar a ver si finalmente son capaces los índices de aguantar dichos niveles, pero de lo contrario habría que ejecutar stop loss para no llevarnos ninguna sorpresa desagradable. Mirando a los protagonistas del mercado en las últimas horas, hemos visto lo que ha sido Grifols, bueno, después de todo lo que lleva golpeado con las sombras que ponía sobre la mesa Gotham City Resorts, ayer posible OPA de exclusión, conversaciones solo y sin embargo en medio simplemente de la información se disparaba un 20, terminaba con subidas del 10, hoy extiende las ganancias. ¿Qué dicen los gráficos? Bueno, sin duda hemos visto cómo a pesar del optimismo que veíamos en el día de ayer, bueno, primero aconsejar ser cauteloso en estos momentos porque como bien sabemos cuando hay noticias, cuando hay rumores, mejor dicho, suele aumentar bastante la volatilidad, los inversores suelen dejarse llevar por sus emociones y eso es lo que vimos en el día de ayer, quizá un extremado optimismo el que vimos durante el día de ayer en la sesión, vimos cómo se paró justo en la media de 200 sesiones, una media que ya ha servido de resistencia, como podemos ver en el gráfico, ya sirvió a mediados del mes de enero, posteriormente a finales de febrero y que posteriormente ha vuelto a frenar la cotización. En cuanto a niveles a vigilar, tenemos el soporte, esta media de 60 sesiones, que además coincide con un hueco alcista que dejó hace tan solo 2 días en el entorno de los 9,20 y que sería la principal referencia en cuanto a soporte se refiere. Pero insisto, mucho cuidado cuando aparecen rumores, porque si no hemos entrado antes, luego puede ser tarde y a medida que se vayan desvaneciendo estos rumores, si no se materializan, podríamos asistir a una corrección también de cierta envergadura proporcional a la subida que hemos visto en las últimas sesiones y eso podría dejar enganchado a muchos inversores si no actúan rápido. Al mercado, y antes de mirar al mercado americano, quería preguntarte por ese mercado de divisas, ese par, ese euro-dólar, ¿cómo se está moviendo a esta hora? ¿Cómo apuntan los gráficos? Seguimos viendo mucha incertidumbre, sobre todo a pesar de haber superado un nivel de resistencia importante desde el punto de vista técnico, como es la zona de 1,08, vemos como sigue inmerso en un gran rango lateral, sobre todo a la espera de cualquier noticia referente a los bancos centrales. Por un lado tenemos esa debilidad que parece cada vez más evidente en los datos macro de Europa. También observamos cómo empezamos a apreciar los primeros síntomas de debilidad en el consumo americano, con lo que ello implica. Hay que recordar que el consumo supone prácticamente 2/3 partes del PIB estadounidense y eso sin duda podría acelerar a que la Reserva Federal más pronto que tarde pudiese mover los tipos de interés a la baja y eso sin duda podría debilitar el dólar. Así que creo que hay una lucha entre esos poderes, entre esas dos fuerzas que apreciamos y eso es lo que está haciendo que el eurodólar siga con esa alta incertidumbre hasta que no veamos quién es el siguiente en dar el paso, si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Por supuesto, mirando al mercado americano, venimos de nuevo récord en el S&P, otro en el Composite, el Dow Jones no, era signo mixto lo que veíamos. En esa fotografía, mirando los índices rectores de Wall Street, cuéntanos. Bueno, aquí vemos el S&P 500 y es que creo que el discurso que venimos comentando semanas atrás es siempre el mismo, es decir, vemos como
parece que día a día siguen marcando nuevos máximos, y es que cada vez empieza a parecerse más esto pues a la burbuja que veíamos en el año 2000, sobre todo por poner en contexto algunos datos. Creo que en el año 2000 uno de los valores directrices, uno de los valores más importantes que había en ese momento, al igual que puede ser Nvidia ahora, era Cisco, y la gente, los inversores se llevaban las manos a la cabeza porque llegó a suponer su enterprise value pues un 5,5% del PIB americano, cuando ahora mismo Nvidia es el 12%. Y por poner otro dato también importante, es que el peso de los 10 mayores valores del S&P 500 en el 2000 suponían prácticamente un 30% del PIB, cuando ahora ya estamos hablando de que es prácticamente más del doble. Por lo que insisto en que es cierto que desde el punto de vista técnico la tendencia sigue alcista, y aquellos que se rigen por el análisis técnico creo que es momento para mantener posiciones, pero desde el punto de vista fundamental hay que andar con muchísima cautela. Y antes de terminar, Eduardo, unas recomendaciones de inversión. Bueno, como ya hemos comentado en más de una ocasión, hay algunos valores que sí que pueden estar cerca de un buen momento de compra. CME, que lo hemos comentado las últimas 2 semanas y sigue ahí cerca de niveles de soporte, por lo que creo que puede ser una buena alternativa. Los títulos de Adobe también es un valor que hemos recomendado en más de una ocasión, y vemos cómo sigue una tendencia claramente alcista y que ha superado la media de 200 sesiones. Y por último también pues Franco Nevada, un valor vinculado con el precio del oro, que vemos que en esta última corrección se ha apoyado en el 50% y que por lo tanto también podría retomar las alzas e ir a por los máximos anteriores. Pues Eduardo Bicho, una vez más, ha sido un placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, igualmente.